El Conde Magnus. Por M. R. James. El último punto que el lector aprenderá de estas páginas es por qué medios llegaron a mis manos los papeles con los que he elaborado una historia conectada. Pero es necesario anteponer a mis extractos una declaración de la forma en que los poseo. Consisten, pues, en parte en una serie de colecciones para un libro de viajes. Un volumen que era un producto común de los años 40 y 50. El diario de una residencia en Jutlandia y las islas danesas de Horace Marriott. Es un buen ejemplo de la clase a la que aludo. Estos libros generalmente trataban de algún distrito desconocido del continente. Estaban ilustrados con xilografías o planchas de acero. Daban detalles sobre alojamiento en hoteles y medios de comunicación, como los que ahora esperamos encontrar en cualquier guía turística bien reglamentada. Y se referían en gran medida a conversaciones con extranjeros inteligentes, posaderos atrevidos y campesinos locuaces. En una palabra, eran conversadores. Comenzando con la idea de proporcionar material para tal libro. Mis artículos, a medida que avanzaban, asumieron el carácter de un registro de una sola experiencia personal. Y este registro continuó hasta casi la misma víspera de su terminación. El escritor era un tal señor Wraxall. Mi conocimiento sobre él, tengo que depender enteramente de las pruebas que aportan sus escritos. Y de ellas deduzco que era un hombre de mediana edad. Que poseía algunos medios privados. Y estaba muy solo en el mundo. Al parecer, no tenía ninguna residencia establecida en Inglaterra, sino que habitaba en hoteles y pensiones. Es probable que contemplara la idea de establecerse en alguno, en un momento futuro que nunca llegó. Y creo que también es probable que el incendio del Pantechnicon a principios de los años 70 haya destruido mucho de lo que habría arrojado luz sobre sus antecedentes. Ya que se refiere una o dos veces a propiedades suyas que estaban almacenadas en ese establecimiento. Es además evidente que el señor Wraxall había publicado un libro, y que trataba de unas vacaciones que había tomado una vez en Bretaña. Más que esto no puedo decir sobre su obra, porque una búsqueda diligente en obras bibliográficas me ha convencido de que debió haber aparecido de forma anónima o bajo un seudónimo. En cuanto a su carácter, no es difícil formarse una opinión superficial. Debió ser un hombre inteligente y culto. Parece que estuvo a punto de ser miembro de su universidad en Oxford, Brasenose, como juzgo, por el calendario. Su principal defecto era claramente el de un exceso de curiosidad. Posiblemente un buen defecto en un viajero. Ciertamente un defecto por el que este viajero pagó bastante caro al final. En la que resultó ser su última expedición, estaba tramando otro libro. Escandinavia, una región poco conocida por los ingleses hace 40 años, le había parecido un campo interesante. Debió haber dado con algunos libros antiguos de historia sueca o de memorias. Y se le ocurrió la idea de que había espacio para un libro que describiera viajes por Suecia, intercalado con episodios de la historia de algunas de las grandes familias suecas. Por lo tanto, consiguió cartas de presentación para algunas personas de calidad en Suecia. Y partió allí a principios del verano de 1863. De sus viajes por el norte no hace falta hablar,
ni de su residencia de algunas semanas en Estocolmo. Solo necesito mencionar que un sabio residente allí le puso sobre la pista de una importante colección de documentos familiares, pertenecientes a los propietarios de una antigua casa solariega en Västergötland. Y obtuvo permiso para examinarlos. La casa solariega, o Ergd, en cuestión se llamará RBCK. Pronunciado algo así como Roebeck, aunque ese no es su nombre. Es uno de los mejores edificios de su tipo en todo el país. Y su fotografía en Suecia antigua es moderna de Dallenberg, grabada en 1694. Lo muestra tal como lo puede ver el turista hoy. Fue construida poco después de 1600. Y, en términos generales, se parece mucho a una casa inglesa de ese periodo. En cuanto a material, ladrillo rojo con revestimientos de piedra, y estilo. El hombre que lo construyó era descendiente de la gran casa de la Gardie, y sus descendientes todavía lo poseen. De la Gardie es el nombre con el que los designaré cuando sea necesario mencionarlos. Recibieron al señor Braxall con gran amabilidad y cortesía, y lo presionaron para que permaneciera en la casa mientras duraran sus investigaciones. Pero, prefiriendo ser independiente, y desconfiando de su capacidad para conversar en sueco, se instaló en la posada del pueblo, que resultó bastante cómoda, al menos durante los meses de verano. Este arreglo implicaría una corta caminata diaria hacia, y desde la casa solariega de aproximadamente 1 milla. La casa en sí se encontraba en un parque, y estaba protegida, diríamos de manera a la antigua, con grandes vigas viejas. Cerca de él se encontraba el jardín amurallado. Y luego se entraba en un bosque cerrado que bordeaba uno de los pequeños lagos que rodean todo el país. Luego llegaba el muro de la heredad, y se subía a una loma empinada. Una protuberancia de roca ligeramente cubierta de tierra. Y en lo alto se alzaba la iglesia, cercada con altos árboles oscuros. Era un edificio curioso a los ojos de los ingleses. La nave y los pasillos eran bajos, y estaban llenos de bancos y galerías. En la galería occidental se alzaba el hermoso y antiguo órgano, pintado alegremente y con tubos de plata. El techo era plano, y había sido adornado por un artista del siglo XVII con un extraño y espantoso juicio final. Lleno de llamas espeluznantes, ciudades cayendo, barcos en llamas, almas llorando, y demonios morenos y sonrientes. Hermosas coronas de latón colgaban del techo. El púlpito era como una casa de muñecas cubierta de pequeños querubines y santos de madera pintada. Sobre el escritorio del predicador había un soporte con 3 relojes de arena. Hoy en día, se pueden contemplar vistas como estas en muchas iglesias de Suecia. Pero lo que distinguía a esta, era una ampliación del edificio original. En el extremo oriental de la nave norte. El constructor de la casa solariega había erigido un mausoleo para él y su familia. Era un edificio grande de 8 lados, iluminado por una serie de ventanas ovaladas. Y tenía un techo abovedado, rematado por una especie de objeto con forma de calabaza, que se elevaba hacia una aguja, una forma que encantaba a los arquitectos suecos. El techo era de cobre por fuera, y estaba pintado de negro. Mientras que las paredes, al igual que las de la iglesia, eran deslumbrantemente blancas.
A este mausoleo no había acceso desde la iglesia. Tenía portal y escalinata propia en el lado norte. Pasado el cementerio sale el camino que lleva al pueblo, y no tardamos más de 3 o 4 minutos en llegar a la puerta de la posada. El primer día de su estancia en Rock, el señor Braxall encontró abierta la puerta de la iglesia, y tomó las notas del interior que he resumido. Sin embargo, no pudo entrar en el mausoleo. Al mirar por el ojo de la cerradura, pudo divisar que había finas efigies de mármol y sarcófagos de cobre. Y una gran cantidad de ornamentos heráldicos, lo que le hizo estar muy ansioso por dedicar algún tiempo a la investigación. Los documentos que había venido a examinar a la casa solariega resultaron ser exactamente del tipo que quería para su libro. Había correspondencia familiar, diarios, y libros de cuentas de los primeros propietarios de la finca. Muy cuidadosamente conservados, y escritos con claridad, llenos de detalles divertidos, y pintorescos. El primero de la Guardia apareció en ellos como un hombre fuerte y capaz. Poco después de la construcción de la mansión, hubo un periodo de angustia en el distrito, y los campesinos se levantaron, y atacaron varios castillos, y causaron algunos daños. El propietario de RBCK tomó parte importante en la represión del problema. Y se habló de ejecuciones de cabecillas, y de severos castigos infligidos sin piedad. El retrato de Magnus de la Gardie era uno de los mejores de la casa. Y el señor Braxall lo estudió con no poco interés después de su jornada de trabajo. No da una descripción detallada del mismo, pero deduzco que el rostro le impresionó más por su poder que por su belleza o bondad. De hecho, escribe que el conde Magnus era un hombre casi fenomenalmente feo. Ese día, el señor Braxall cenó con la familia, y regresó a última hora de la noche, pero todavía luminosa. Debo acordarme, escribe, de preguntarle al sacristán si puede dejarme entrar al mausoleo de la iglesia. Evidentemente él mismo tiene acceso a ella, porque esta noche lo vi de pie en las escaleras. Y, según pensé, cerrando o abriendo la puerta. Descubrí que al día siguiente, temprano el señor Braxall tuvo una conversación con su arrendatario. Al principio me sorprendió que lo expresara con tanta extensión. Pero pronto me di cuenta de que los artículos que estaba leyendo eran, al menos al principio, los materiales para el libro que él estaba meditando. Y que debía haber sido una de esas producciones casi periodísticas que admiten la introducción de una mezcla de asuntos conversacionales. Su objetivo, dice, era descubrir si alguna tradición del conde Magnus de la Gardie persistía en las escenas de la actividad de ese caballero. Y si la estimación popular sobre él era favorable o no. Descubrió que el conde no era decididamente un favorito. Si sus inquilinos llegaban tarde a su trabajo, en los días que le debían como señor de la mansión, los montaban en el caballo de madera, o los azotaban, y marcaban en el patio de la mansión. Hubo 1 o 2 casos de hombres que habían ocupado tierras que invadían el dominio del señor, y cuyas casas habían sido quemadas misteriosamente una noche de invierno, con toda la familia dentro. Pero lo que más parecía preocupar al posadero, porque volvió al tema más de una vez, era que el conde había estado en la peregrinación negra. Y había traído algo, o alguien con él. Naturalmente,
preguntará, como hizo el señor Braxall. ¿Qué pudo haber sido la peregrinación negra? Pero su curiosidad sobre este punto debe quedar insatisfecha por el momento, al igual que la suya. Evidentemente, el propietario no estaba dispuesto a dar una respuesta completa, o incluso ninguna respuesta, sobre este punto. Y, cuando lo llamaron por un momento, salió trotando con evidente presteza, y solo asomó la cabeza por la puerta unos minutos después para decir que lo llamaron a escara y no regresaría hasta la tarde. Así que el señor Braxall tuvo que regresar insatisfecho a su trabajo diario en la casa solariega. Los documentos en los que estaba ocupado pronto llevaron sus pensamientos por otro cauce, ya que tuvo que ocuparse de echar un vistazo a la correspondencia entre Sofía Albertina en Estocolmo, y su prima casada Ulrica Leonora en Rock en los años entre 1705 a 1710. Las cartas eran de un interés excepcional por la luz que arrojaban sobre la cultura de ese periodo en Suecia. Como puede atestiguar cualquiera que haya leído su edición completa en las publicaciones de la Comisión Sueca de Manuscritos Históricos. Por la tarde hubo terminado con ellas. Y después de devolver las cajas en las que estaban guardados a su lugar en el estante, procedió, con mucha naturalidad, a bajar algunos de los volúmenes más cercanos a ellos, para determinar cuál de ellos será mejor que sea su principal tema de investigación al día siguiente. El estante que había encontrado estaba ocupado en su mayor parte por una colección de libros de cuentas, escritos por el primer conde Magnus. Pero uno de ellos no era un libro de cuentas, sino un libro de tratados alquímicos, y de otra índole escrito por otra mano del siglo XVI. Al no estar muy familiarizado con la literatura alquímica, el señor Braxall dedica mucho espacio que podría haber ahorrado a exponer los nombres y comienzos de los diversos tratados. El libro de Pnyx, el libro de las 30 palabras, el libro del sapo, el libro de Miriam, Turba Philosophorum, etc. Y luego anuncia con mucha circunstancia su alegría al encontrar, en una hoja originalmente dejada en blanco, cerca de la mitad del libro, un escrito del propio conde Magnus titulado El libro negro de los viajes. Es cierto que solo se escribieron unas pocas líneas, pero eran suficientes para demostrar que esa mañana el posadero se había referido a una creencia al menos tan antigua como la época del conde Magnus, y probablemente compartida por él. Este es el inglés de lo que se escribió. Si alguien desea obtener una larga vida, si quiere obtener un mensajero fiel, y ver la sangre de sus enemigos, es necesario que primero vaya a la ciudad de Chorazin, y allí salude al príncipe. Aquí se borró una palabra, no muy minuciosamente. De modo que el señor Braxall se sintió bastante seguro de que tenía razón al leerla como ariz del aire. Pero no se copió más texto, solo una línea en latín. Seguro que quedan restos de este material entre la secreción. Vea el resto de este asunto entre las cosas más privadas. No se podía negar que esto arrojaba una luz bastante escabrosa sobre los gustos y creencias del conde. Pero para el señor Braxall, separado de él por casi 3 siglos, la idea de que podría haber añadido a su contundencia general la alquimia, y a la alquimia algo parecido a la magia, solo lo convirtió en una figura más pintoresca. Y cuando, después de una contemplación bastante prolongada de su cuadro en el vestíbulo,
El señor Braxall emprendió el camino de regreso a casa. Su mente estaba llena del pensamiento del conde Magnus. No tenía ojos para lo que le rodeaba, ni percibía los aromas vespertinos del bosque ni la luz del atardecer en el lago. Y cuando de repente se detuvo en seco, se sorprendió al encontrarse ya a la puerta del cementerio, y a pocos minutos de su cena. Sus ojos se posaron en el mausoleo. «Ah», dijo, conde Magnus, «ahí lo tienes. Me encantaría verte». Como muchos hombres solitarios, escribe, tengo la costumbre de hablar solo en voz alta. Y, a diferencia de algunas partículas griegas y latinas, no espero una respuesta. Ciertamente, y quizás afortunadamente en este caso, no hubo voz ni nadie que mirara. Solo la mujer que, supongo, estaba limpiando la iglesia. Dejó caer al suelo algún objeto metálico, cuyo ruido metálico me sobresaltó. Creo que el conde Magnus duerme bastante bien. Esa misma noche, el propietario de la posada, que había oído al señor Braxall decir que deseaba ver al secretario o diácono como lo llamarían en Suecia, de la parroquia, le presentó a ese funcionario en el salón de la posada. Pronto se organizó una visita a la tumba de la Gardie para el día siguiente, y se produjo una breve conversación general. El señor Braxall, recordando que una función de los diáconos escandinavos es enseñar a los candidatos a la confirmación, pensó en refrescar su memoria sobre un punto bíblico. «¿Puedes decirme», dijo, «algo sobre Chorazin?» El diácono pareció sorprendido, pero rápidamente le recordó cómo esa aldea había sido denunciada una vez. «Sin duda», dijo el señor Braxall. «Supongo que ahora es una ruina». «Eso espero», respondió el diácono. «He oído a algunos de nuestros viejos sacerdotes decir que el anticristo nacerá allí. Y hay cuentos». «Ah. ¿Qué cuentos son esos?», intervino el señor Braxall. «Cuentos, iba a decir, que se me han olvidado», dijo el diácono. Y poco después me dijo buenas noches. El propietario estaba ahora solo, y a merced del señor Braxall. Y ese investigador no estaba dispuesto a perdonarlo. «Nielsen», dijo, «he descubierto algo sobre la peregrinación negra. También puedes decirme lo que sabes». «¿Qué trajo el conde consigo?». Los suecos suelen ser lentos a la hora de responder, o quizá el propietario fue una excepción. No estoy seguro. Pero el señor Braxall señala que el propietario gastó al menos un minuto mirándolo antes de que dijera algo. Luego se acercó a su invitado y, con mucho esfuerzo, habló. «Señor Braxall, puedo contarle este pequeño cuento, y nada más, nada más. No debes preguntar nada cuando lo haya hecho. En tiempos de mi abuelo, o sea hace 92 años, había dos hombres que decían: el conde está muerto. No nos preocupamos por él. Esta noche iremos a cazar libremente en su bosque, el largo bosque de la colina que has visto detrás de RBCK. Bueno, los que les oyeron decir esto, dijeron: no, no vayan. Estamos seguros de que se encontrará con personas que caminan, y no deberían hacerlo. Deberían descansar, no caminar. Estos hombres se rieron. No había guardabosques que cuidaran el bosque porque nadie quería vivir allí.
La familia no estaba en la casa. Estos hombres podían hacer lo que quisieran. Muy bien, esa noche fueron al bosque. Mi abuelo estaba sentado aquí en esta habitación. Era verano, y una noche clara. Con la ventana abierta, podía ver el bosque y oír. Y él se sentó allí, y 2 o 3 hombres con él, a escuchar. Al principio no oyeron nada en absoluto. Luego oyen a alguien, ya sabes lo lejos que está, oyen a alguien gritar, como si le hubieran arrancado lo más interior de su alma. Todos los que estaban en la habitación se abrazaron, y permanecieron así durante 3/4 de hora. Luego oyen a alguien más, a solo unas 300 anas de distancia. Le oyen reír a carcajadas. No fue uno de aquellos 2 hombres el que se rió, y, en efecto, todos han dicho que no era ningún hombre en absoluto. Después de eso oyen cerrarse una gran puerta. Luego, cuando ya amanecía el sol, fueron todos al sacerdote. Y le dijeron: Padre, ponte tu toga, y tu gorguera, y ven a enterrar a estos hombres, Anders Björnsen y Hans Torbjörn. ¿Entiendes que estaban seguros de que estos hombres estaban muertos? Entonces se fueron al bosque. Mi abuelo nunca lo olvidó. Dijo que todos ellos eran como otros tantos hombres muertos. El sacerdote también tenía un miedo blanco. Dijo, cuando vinieron a él: Escucho a uno llorar en la noche, y luego escuché a otro reír. Si no puedo olvidarlo, no podré volver a dormir. Entonces fueron al bosque, y encontraron a estos hombres en el borde del bosque. Hans Torbjörn estaba de pie, con la espalda apoyada en un árbol. Y todo el tiempo empujaba con las manos, alejando algo que no estaba allí. Entonces él no estaba muerto. Y se lo llevaron a la casa de Nyköping, y murió antes del invierno. Pero él siguió empujando con las manos. También estuvo Anders Björnsen. Pero estaba muerto. Y les cuento esto sobre Anders Björnsen, que una vez fue un hombre hermoso. Pero ahora su rostro no estaba allí, porque la carne fue succionada de los huesos. ¿Entiendes qué? Mi abuelo no lo olvidó. Y lo pusieron sobre el féretro que trajeron. Y le pusieron un sudario sobre la cabeza, y el sacerdote iba delante. Y comenzaron a cantar el Salmo de los muertos lo mejor que podían. Entonces, mientras cantaban el final del primer verso, cayó uno que llevaba la cabeza del féretro. Y los demás miraron hacia atrás. Y vieron que la tela se había caído. Y los ojos de Anders Björnsen miraban arriba. Porque no había nada que los cerrara sobre ellos. Y esto no lo pudieron soportar. Entonces el sacerdote puso sobre él el sudario. Y mandó traer una azada, y lo sepultaron en aquel lugar. Al día siguiente, el señor Braxall registra que el diácono lo llamó poco después de desayunar, y lo llevó a la iglesia, y al mausoleo. Observó que la llave de esta última estaba colgada de un clavo justo al lado del púlpito. Y se le ocurrió que, como la puerta de la iglesia parecía estar abierta por regla general, no le sería difícil pagar una segunda, y una visita más privada a los monumentos. Si se demostraba que entre ellos había más interés del que se podía digerir al principio. El edificio, cuando entró, no le pareció sencillo.
Los monumentos, en su mayoría grandes construcciones de los siglos XVII y XVIII, eran dignos aunque exuberantes. Y los epitafios, y la heráldica eran copiosos. El espacio central de la sala, abovedada, estaba ocupada por 3 sarcófagos de cobre, cubiertos con adornos finamente grabados. 2 de ellos tenían, como es habitual en Dinamarca y Suecia, un gran crucifijo de metal en la tapa. El tercero, el del conde Magnus, según parecía, tenía, en lugar de esos, una efigie de cuerpo entero grabada. Y alrededor del borde había varias bandas de adornos similares que representaban varias escenas. Una era una batalla, con cañones arrojando humo, ciudades amuralladas y tropas de piqueros. Otro mostraba una ejecución. En un tercero, entre los árboles, había un hombre corriendo a toda velocidad, con el pelo al viento y las manos extendidas. Tras él siguió una forma extraña. Sería difícil decir si el artista lo había pensado. Pero, un hombre y no pudo dar la similitud requerida. O si fue hecho intencionalmente tan monstruoso como parecía. En vista de la habilidad con la que se hizo el resto del dibujo. El señor Braxall se sintió inclinado a adoptar la última idea. La figura era excesivamente baja. Y estaba en su mayor parte envuelta en una prenda con capucha que barría el suelo. La única parte de la forma que sobresalía de ese refugio no tenía forma de mano o brazo. Braxall lo compara con el tentáculo de un pez diablo, y continúa. Al ver esto, me dije. Esto, entonces, ¿qué es? Evidentemente una representación alegórica de algún tipo. Un demonio persiguiendo a un alma perseguida. Puede ser el origen de la historia del conde Magnus y su misterioso compañero. Veamos cómo se representa al cazador. Sin duda será un demonio tocando su cuerno. Pero resultó que no existía una figura tan sensacional. Solo la apariencia de un hombre encapuchado en un montículo, que estaba apoyado en un palo. Y observaba la casa con un interés que el grabador había tratado de expresar en su actitud. Braxall notó los enormes candados de acero finamente trabajados. 3 en total, que aseguraban el sarcófago. Vio que uno de ellos se había desprendido, y yacía en la acera. Y luego, sin querer retrasar más al diácono, ni perder su tiempo de trabajo, se dirigió a la casa solariega. Es curioso, señala. Cómo, al volver sobre un camino familiar, los pensamientos nos absorben hasta excluir absolutamente los objetos circundantes. Esta noche, por segunda vez, no me había dado cuenta de a dónde iba. Había planeado una visita privada a la tumba para copiar los epitafios. Cuando de repente, por así decirlo, desperté a la conciencia, y me encontré como antes entrando en la puerta del cementerio. Y, creo, cantando, o coreando palabras como: ¿Estás despierto, conde Magnus? ¿Estás dormido, conde Magnus? Y luego algo más que no logro recordar. Me pareció que hacía tiempo que me comportaba de esta manera tan absurda. Encontró la llave del mausoleo donde esperaba encontrarla, y copió la mayor parte de lo que quería. De hecho, se quedó hasta que la luz empezó a fallarle. Debo haberme equivocado. Escribe, al decir que uno de los candados de mi sarcófago del conde estaba abierto.
Esta noche veo que 2 están sueltos. Recogí ambos, y los dejé con cuidado en el alféizar de la ventana, después de intentar cerrarlo sin éxito. El resto todavía está firme, y, aunque supongo que es un cerrojo de resorte, no puedo adivinar cómo se abre. Si hubiera logrado deshacerlo, casi temo que me habría tomado la libertad de abrir el sarcófago. Es extraño el interés que siento por la personalidad de este viejo noble, me temo, algo feroz y sombrío. Resultó que el día siguiente fue el último de la estancia del señor Braxall en RBCK. Recibió cartas relacionadas con ciertas inversiones que hacían deseable que regresara a Inglaterra. Su trabajo entre los periódicos estaba prácticamente terminado, y viajar era lento. Decidió, por tanto, despedirse, dar algunos retoques a sus notas y marcharse. Resultó que estos toques finales y despedidas le llevaron más tiempo del que esperaba. La hospitalaria familia insistió en que se quedara a cenar con ellos. Cenaron a las 3, y eran casi las 6:30 cuando se encontró ante las puertas de hierro de RBCK. Se detuvo en cada paso de su paseo junto al lago, decidido a saturarse, ahora que lo pisó por última vez, del sentimiento del lugar y la hora. Y cuando llegó a la cima de la loma del cementerio se demoró muchos minutos, contemplando la perspectiva ilimitada de bosques cercanos y lejanos, todos oscuros bajo un cielo de verde líquido. Cuando por fin se dio la vuelta para irse, se le ocurrió que seguramente debía despedirse del conde Magnus, así como del resto de los de Lagardies. La iglesia estaba a solo 20 metros de distancia, y sabía dónde colgaba la llave del mausoleo. No pasó mucho tiempo antes de que estuviera de pie junto al gran ataúd de cobre y, como de costumbre, hablando solo en voz alta. Puede que hayas sido un poco bribón en tu tiempo, Magnus, estaba diciendo. Pero aún así me gustaría verte, o, mejor dicho, justo en ese instante, dice, sentí un golpe en el pie. Lo retiré rápidamente y algo cayó al pavimento con estrépito. Era el tercero, el último de los 3 candados que habían cerrado el sarcófago. Me agaché para recogerlo y, el cielo es testigo de que estoy escribiendo solo la pura verdad. Antes de levantarme oí chirriar las bisagras de metal, y vi claramente cómo la tapa se movía hacia arriba. Puede que me haya comportado como un cobarde. Pero por mi vida no podía quedarme ni un momento. Estuve fuera de ese espantoso edificio en menos tiempo del que puedo escribir. Casi tan rápido como podría haber dicho las palabras. Y lo que me asusta aún más es que no podía girar la llave en la cerradura. Mientras estoy sentado aquí en mi habitación observando estos hechos. Me pregunto, ¿no fue hace 20 minutos, si ese ruido de metal crujiente continuó? Y no puedo decir si fue así o no. Solo sé que hubo algo más de lo que he escrito que me alarmó. Pero no logro recordar si fue el sonido o la vista. ¿Qué es esto que he hecho? Pobre señor Braxall. Al día siguiente emprendió su viaje a Inglaterra, como había planeado, y llegó a Inglaterra sano y salvo. Y, sin embargo, según deduzco de su mano cambiada, y de sus apuntes inconsecuentes, de un hombre destrozado. Uno de los varios cuadernos pequeños que me han llegado con sus documentos. No da una clave, sino una especie de indicio de sus experiencias. Gran parte de su viaje lo realizó en barco por el canal.
Y encuentro no menos de 6 dolorosos intentos de enumerar y describir a sus compañeros de viaje. Las entradas son de este tipo. 24. Pastor del pueblo de Esne. Abrigo negro habitual, y sombrero negro suave. 25. Viajero comercial de Estocolmo con destino a Trollhättan. Capa negra, sombrero marrón. 26. Hombre con capa larga negra, y sombrero de hoja ancha, muy anticuado. Esta entrada está tachada, y se añade una nota. Quizás idéntica a la número 13. Aún no he visto su cara. Al referirme al número 13, encuentro que se trata de un sacerdote romano con sotana. El resultado neto del cálculo es siempre el mismo. En la enumeración aparecen 28 personas, siendo uno siempre un hombre con una larga capa negra y un sombrero ancho. Y otro una figura baja con una capa oscura y una capucha. Por otra parte, siempre se observa que solo 26 pasajeros aparecen en las comidas. Y que el hombre de la capa tal vez esté ausente, y la figura baja ciertamente está ausente. Al llegar a Inglaterra, parece que el señor Braxall desembarcó en Harwich, y que resolvió inmediatamente ponerse fuera del alcance de una persona o personas que nunca especifica, pero que evidentemente había llegado a considerar como sus perseguidores. En consecuencia, tomó un vehículo, era un vuelo cerrado, no confiando en el ferrocarril, y cruzó el país hasta el pueblo de Belchamp-Saint Paul. Eran alrededor de las 9 de la noche de agosto, a la luz de la luna, cuando se acercó al lugar. Estaba sentado hacia adelante y, mirando por la ventana los campos y los matorrales, no se veía nada más que pasaba corriendo a su lado. De repente llegó a un cruce de caminos. En la esquina había dos figuras inmóviles. Ambos vestían capas oscuras. El más alto llevaba sombrero, el más corto, capucha. No tuvo tiempo de ver sus caras, ni hicieron ningún movimiento que pudiera discernir. Sin embargo, el caballo se espantó violentamente y se puso a galopar, y el señor Braxall se hundió en su asiento con algo parecido a la desesperación. Los había visto antes. Al llegar a Belchamp-Saint Paul, tuvo la suerte de encontrar un alojamiento decentemente amueblado, y durante las siguientes 24 horas vivió, comparativamente hablando, en paz. Sus últimas notas fueron escritas ese día. Son demasiado inconexos y jaculatorios para exponerlos aquí en su totalidad, pero su esencia es bastante clara. Espera la visita de sus perseguidores, no sabe cómo ni cuándo, y su grito constante es: ¿qué ha hecho? ¿Y no hay esperanza? Sabe que los médicos lo llamarían loco y los policías se reirían de él. El párroco no está. ¿Qué puede hacer sino cerrar la puerta con llave y clamar a Dios? La gente todavía recordaba el año pasado en Belchamp-Saint Paul cómo llegó un extraño caballero una tarde de agosto de años atrás. Y como a la mañana siguiente lo encontraron muerto, y hubo una investigación. Y los jurados que vieron el cuerpo se desmayaron, 7 de ellos lo hicieron, y ninguno de ellos quiso hablar de lo que vieron, y el veredicto fue visitación de Dios. Y como la gente que guardaba la casa se mudó esa misma semana, y se fue de aquella parte. Pero creo que no saben que alguna vez se ha arrojado, o podría arrojarse, algún rayo de luz sobre el misterio.
Dio la casualidad de que el año pasado la casita llegó a mis manos como parte de un legado. Había estado vacía desde 1863, y no parecía haber perspectivas de alquilarla. Así que la hice bajar, y los papeles de los que le he dado un resumen fueron encontrados en un armario olvidado debajo de la ventana del mejor dormitorio. Gracias por acompañarnos en la obra de El Conde Magnus, por M. R. James. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.